Hoy nos visita Isaac Oliver, director general creativo de la agencia iRosas, una de las agencias más deseadas, no solo entre realizadores y productoras, sino también entre creativos y anunciantes. Un creativo nunca está confiado al 100%. Confianza es lo que menos existe en nuestra manera de ser. Ya no solo es creatividad, mucha parte de equipo, de psicología, intentar verlo como un juego muchas veces. Si no te lo tomas demasiado en serio, hay que desdramatizarlo para sacar muchas veces la simplicidad o los mejores trabajos. Tender la intuición, pues porque yo me conozco, creo que tengo un punto de psicología, de piel fina en este aspecto que noto y puedo meterme en la piel de otro. Cualquier cosa que hagas que no viene desde la autenticidad y que está demasiado pensada, notas que hay algo excesivamente pensado. Y aquí creo que es un mal que muchas veces entramos en publicidad. Bienvenido, Isaac. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es un día normal y corriente en la vida de Isaac? A ver, la verdad es que es un día, supongo que aburrido para mucha gente porque es bastante cotidiano en muchos aspectos, pero a nivel de trabajo, ¿no? ¿Te refieres a nivel Sí. de agencia? Pues la verdad es que somos una agencia bastante ordenada, aunque algunos puedan pensar que somos caóticos los creativos, pero sí que es verdad que tenemos un orden bastante fijo y la verdad es que tenemos proyectos que nos permiten dedicarle un tiempo bastante de calidad a cada uno de los proyectos en los que estamos, con lo cual pues yo creo que tenemos mucho trabajo muy intenso, pero para nada locura hasta que no llega el momento de preproducción, producción, etcétera, ¿no? O sea que en este sentido pues intenta ser un día más o menos ordenado dentro del caos. Sí, un poco la idea, ¿no? Quizás los que estamos más metidos en el sector no están así, pero un poco la idea hacia afuera de un director creativo, general, ejecutivo, es esa idea de una persona, pues, pues con un ego por las nubes, pues incluso con este punto altivo, con a lo mejor pues con manías muy raras o excéntrico, ¿no? Un poco más, o sea, esa figura un poco más de película. Y exacto, ¿no? Mad Men total. Y creo, por lo que conozco y por lo que sé, que tú un poco eres una persona pues muy familiar, muy normal, en la que en la que ese es un poco tu sello, ¿no? También, y tu manera de ser, y que se impregna un poco en el trabajo. Yo creo que sí, yo creo que al final es verdad que es un tema incluso que lo pensé al inicio, porque es verdad que vienes con unos referentes antiguos de la época, ¿no? En los cuales pues este tipo de actitud era quizá como más común, ¿no? En gente que había trabajado antiguamente en publicidad. Y es verdad que yo venía con otro carácter muy distinto y al final me di cuenta de que tenía que ser yo, tenía que trabajarlo a mi manera, ¿no? Y conseguir que la agencia y de alguna manera el departamento creativo respirase lo que yo era. Y la verdad es que sí, soy una persona muy de equipo, ¿no? Siempre he pensado que el mejor trabajo lo hacíamos en conjunto, que es verdad que si en la sala yo era el más inteligente, pues mal íbamos porque de alguna manera tenía un equipo que era más justo y tendría que remar mucho más y siempre he intentado pues rodearme de gente muy buena y de valorarles y de dar espacio, ¿no? En el escenario también es verdad que una agencia tiene una mirada, en este caso pues tomo el reto y me encanta asumirlo, pero siempre contando en que no estoy solo, ¿no? Y en que hoy en día, pues lo que se dice, ¿no? Creo mucho en ello. El liderar no es mandar, sino es conseguir que la gente saque su mejor trabajo, ¿no? Y su mejor punto en este aspecto. Total, ¿no? Muchas veces también tenemos esta idea de que muchas veces equivocada, del que llega arriba es a base de codazos, ¿no? Y yo creo que esto es un caso que precisamente no es así. Tú pasaste desde, por lo que he leído, pues estuviste en Grey, SCPF, luego Villar y Rosás, luego cuando ya se convirtió en iRosas. ¿Cuál fue ese momento que viste que ya tenías esa fuerza, ¿no? O, o esa huella que estabas dejando que te hizo ya pasar a director creativo ejecutivo? O sea, esos pasos ya, ¿cómo los viviste? A ver, la verdad es que con mucha naturalidad he tenido siempre la suerte por los cambios que he ido haciendo, que tampoco es que haya cambiado tanto de agencia, pero sí que creo que cuando me he sentido excesivamente cómodo,
allí he cambiado siempre. Y en este punto pues he encontrado una posición que me ha vuelto a retar. Y bueno, en cada uno de los sitios lo que decías, ¿no? Un trainee en Grey, de repente pues tuve la oportunidad de ir a trabajar a Tandem DDB en la época, después tuve la oportunidad de retarme con mi pareja creativa en ese momento, con Xavi, a STPF, volver otra vez a Volkswagen, a DDB, y después ya saltar a Madrid y a Villarrosas otra vez, ¿no? Aquí y a Rosas. Sobre todo en este último punto, en Rosas, creo que el gran cambio vino dado de alguna manera por este cambio de agencia de Villarrosas a Rosas. Y la verdad es que lo asumí con muchas ganas y, bueno, muy tranquilo. Es verdad que un creativo nunca está confiado al 100%, ¿no? Yo creo que la confianza es lo que menos existe en nuestra manera de ser, porque incluso creo que es bueno dudar, ¿no? Porque siempre tienes que estar retándote a ti mismo, viendo hasta dónde puedes llegar. Y después hay un tema también de cuando llegas a esta posición ya no solo es creatividad, hay mucha parte de equipo, de psicología, de mucha parte también de ganarte la confianza con el cliente, también ganarte el respeto de tu nuevo rol, ¿no? En la agencia, que yo creo que esto es algo también que no te viene dado cuando te dan una tarjeta, ¿no? Creo que te lo tienes que ganar y aquí es muy bonito, pero al mismo tiempo también es intenso y asusta, pero bueno, es lo bonito, ¿no? De cada cambio. Claro, claro, es lo interesante. Si fuera fácil... Es como una pareja, ¿no? Al final, si te quedas estancado, yo creo en una relación también te acabas aburriendo, ¿no? Total, total, total. Em, Cuando... Y esto lo pienso muchas veces, ¿no? Que cuentan los creativos, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, las ideas, tal. O sea, cuando tú estás, no sé si las 3 de la mañana, ¿no? Pero es muy tarde. El cliente te ha cambiado por cuarta vez el briefing o la propuesta que le habéis enviado. Y te suena el móvil y te dice, papi, ¿vas a venir a cenar a casa? Ahí, ¿qué es lo que dices? Hostia, tengo que seguir aquí. Es lo peor del mundo. Esto es la peor llamada que te pueden hacer. Yo aquí es verdad que, a ver, pues hago un poco de escala de valores, ¿no? Yo creo que cada vez más pienso en lo importante más que lo urgente, ¿no? Que muchas veces se nos ha llevado por delante, se me sigue llevando, obviamente, aunque lo intente, la realidad es tozuda, ¿no? Pero sí que creo que cuando tienes esta llamada tienes que valorar si realmente merece la pena quedarte o no. Yo, mira que me encanta mi trabajo y tal, pero hay muchas veces que me voy y vuelvo. Sí. O sea, o me voy y trabajo desde casa y tal. La verdad es que hemos cogido buenos hábitos en este aspecto de la agencia en el sentido de, a no ser que sea muy importante, intentar conciliar en la manera de lo posible. Ya no somos tan desorganizados a nivel de horarios, quizá porque hemos coincidido unos cuantos que somos muy de mañanas. Ya. Empezamos antes, acabamos antes, pero esto pasa, esto es publicidad, no nos engañemos, estos cambios vienen y cuando pasa, pues de alguna manera es verdad que tienes que trabajarlo porque al final después tampoco quieres ver ese trabajo que no te guste. Bueno, igual es esa lucha interna de, bueno, voy a intentar estar con mis hijos, obviamente porque esto no, lo que te decía, no tiene que ser algo muy extremo para hacerlo, pero después si no vuelvo, después si no, pues sigo. Ya. ¿Recuerdas una vez que diga que quizás esto es un poco peliculero, ¿no? Pero a lo mejor te ha pasado que estás dando una vuelta en la idea, no sale, y eso que o te despiertas a mitad de la noche o por la mañana al despertar, estás haciendo deporte o a cualquier cosa y dices, ahora. Bueno, muchísimas veces. ¿Sí? Es que es que es verdad que nosotros, aunque te diga esto que somos ordenados, un creativo se lo lleva. O sea, un creativo al menos de la agencia, yo los conozco, nos lo llevamos a casa. Y vas en moto y estás pensando, y vas corriendo y estás pensando, y estás mirando la tele en casa y estás pensando, o sea, es que es inevitable. Con lo cual, muchísimas veces, cuando tienes algo de presión, algo importante de proyecto, sí que es verdad que te sale en los momentos que a priori parecen más inesperados, pero es porque no has dejado de pensar en ningún momento. ¿Recuerdas alguna vez concreta que digas? Buah, sí, recuerdo una campaña que al final no salió. La primera justo entrar en Villarrosas en la época, que estuvimos en un concurso de Sweeps, que tampoco salió al final, no lo ganamos. Y era que me encantaba todo el trabajo que llevábamos, que el concepto, el enfoque estratégico y concepto, pues me salió esto, yendo a moto a casa. Quizá también era por la presión, acababa de entrar todo, pero después es algo que se ha repetido en mi vida constantemente, ¿no? Con muchos proyectos.
Sí, claro, es que esto, pues eso, ¿no? A diferencia de tus trabajos, que es sentarte a trabajar y tú sabes que si te sientas y ejecutas lo que las tareas sale el trabajo, en un director creativo, pues muchas veces no es así, porque no es cuestión de sentarse delante de una pantalla, sino que es tal. ¿Cuáles son, qué cosas de Pero es tu... verdad que en esto también te digo yo que en la agencia somos poco, o sea, son roles un poco difuminados. Al final sigo ejerciendo de creativo, aunque tenga este rol de general creativo, sigo ejerciendo de director creativo, igual que los que están de alguna manera por debajo. También les dejo entrar en estas otras partes mías, digamos, para que también me opinen, ¿no? Y den su opinión, aunque no me guste en su momento, aunque me pueda calentar y tal, creo que es bueno y me va bien, me hace pensar muchas veces. Con lo cual, hay mucha mezcla de roles entendiendo cada uno quién es, ¿no? Ya, Y esto creo que no hay que perderlo porque si no se vuelve un trabajo muy ejecutivo, ¿no? ya, Que es lo que honestamente no me gusta nada. ya. Em, em, hay algunas, no sé, mini hábitos o mini truquitos o cosas que cuando hago esto me ayuda a ser más creativo o a tener mejores ideas o al final... Ya. Sí, sí. A ver, deporte me ayuda mucho. Salir a correr, honestamente, es de las cosas que me despejan más la cabeza y muchas veces o conducir también, son de los hábitos que me reconozco que allí es cuando pienso bien, porque estás un poco como en trance, no tienes nada por lo que pensar más que el trabajo con el que estás y me ayuda mucho. Y después también reconozco que me ayuda mucho pues irme a comer con el equipo. ¿Sabes? Cuando estamos estancados, pues me los cojo, voy a comer y allí muchas veces en cuestión de muy poco tiempo, es más un tema de tiempo de calidad, de estar fuera quizá de la agencia, de estar despejado, de intentar verlo como un juego muchas veces, porque al final es un juego, yo creo que es algo importante a no perder de vista, porque si no te lo tomas demasiado en serio, es publicidad en el buen sentido de que hay que desdramatizarlo para sacar muchas veces la simplicidad o los mejores trabajos, ¿no? No para no darle valor, ¿no? Ujú. Y este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes o de momentos me ayudan mucho. Ajá. Cupra, Cupra, ¿cómo pasas querida Cupra. de una marca modelo Sport de SEAT Mondelirondo a una marca aspiracional, ya diría, de culto? Esto es un trabajo que habéis hecho vosotros. Mira, la verdad es que es una marca lo que te decía, que la quiero un montón porque la siento muy nuestra, porque la hemos trabajado desde el inicio, aunque es verdad que hay muchas agencias colaborando y aportando un montón y esto siempre lo sacamos a la luz porque es verdad, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hemos estado en la parte más estratégica junto con el cliente y ha sido, bueno, un viaje precioso y lo sigue siendo, ¿no? Yo creo que de lo que más orgulloso me siento es de lo que decías, ¿no? Del cambio de percepción. Yo me acuerdo al inicio empezando a trabajar, que hablaba con amigos de fuera del mundo de la publi y decían, hostia, Cupra, es que es un SEAT venido a más. Este punto un poco más kinky que tenía un racing de SEAT, ¿no? Que creo que esto ha desaparecido, pero en muy poco tiempo y a una velocidad exagerada. Y creo que gran parte del mérito es de ellos, porque han hecho unos coches y un trabajo increíble. El cliente lo ha hecho, yo la verdad es que alucino muchas veces con los pocos que son y el poco tiempo que han tenido, lo que han conseguido con esta marca. Y después, obviamente, yo creo que les hemos marcado un norte y un rumbo que creo que ha sido muy acertado, que en el fondo sin inventar nada, pero sí que es devolviéndole esa parte emocional al mundo de la automoción en un momento de electrificación que era muy aburrido, que era muy de movilidad, de practicidad y ostras, a nosotros que nos gustan los coches nos ha gustado siempre la emoción, la parte más emocional de nuestros clientes, la parte más emocional también de conducir, etcétera, ¿no? Que había hecho antiguamente pues BMW, Audi, Volkswagen en la época, pues había desaparecido por completo y creo que lo recuperamos y a nuestra manera le dimos nuestra voz, ¿no? a la marca. Total, o sea, se ha creado un territorio entre lo emocional y la velocidad y tal que no existía realmente. ¿Eso fue un folio en blanco que os vino? Sí, yo creo que sí. La verdad es que encontramos un punto de vista aquí que era, hostia, reivindicar, proteger las emociones en el mundo de la conducción o a partir del mundo de la conducción en la era de la electrificación
que nos pareció que era súper potente. Y después yo creo que es lo que decimos siempre, la voz al final, o el territorio, el mundo visual, el mundo de una marca lo construyes desde lo visual y desde lo conceptual, ¿no? Y creo que lo visual ha tenido mucho peso conceptual también en este caso, ¿no? Yo creo que al final cambiamos un poco, nos salimos de la categoría de los coches, entramos en el mundo de la moda, en el mundo de la música, y aquí de repente pues queríamos conectar con otro tipo de gente que incluso no compra el coche. Estamos hablándole a generación Z, que ni tienen el dinero ni a priori les puede interesar. Cada vez conducen menos, cada vez tienen menos carne de conducir y de repente les interesa esta marca. Les cae bien, ¿no? Yo creo que es un trabajo que es interesante porque es a largo plazo, no estás pensando solo, o sea, tienes estos dos públicos, obviamente, los que te compran, tienes que seguir creciendo como marca, pero toda esta otra parte de gente que le puedes interesar, creo que te genera una deseabilidad y un tipo de discurso que es muy vanguardista, ¿no? Que es Cupra en el fondo, ¿no? Que es muy una marca nueva, ¿no? Las marcas, curiosamente, a los chavales jóvenes, yo hablo con mis hijos, no les interesa el Heritage de las marcas, les da igual, dicen, ay, qué aburrido, esto es un coche antiguo, cuando tú ves un montón de valores ahí, obviamente, ¿no? Pero ellos quieren novedad, ¿no? Quieren algo como mucho más futurista, ¿no? Y aquí esta marca pues lo ha entendido bien, ¿no? A nivel de valores también, ¿no? Ya no es solo de diseño ni de aspecto, ¿no? Ni de look. Mau, tú eres futbolero y del Barça, ¿no? Sí, la antítesis de... a priori de... Yo creo que has hecho un trabajo en Mao excelente. Bueno, los números y los premios lo avalan. Una marca pues muy vinculada a Madrid y al fútbol. ¿Cómo habéis...? Perdón, ahí me estoy confundiendo, ¿no? No. Ah. Veo bien porque veo que diferencias muy bien Madrid de madridistas. Pero Claro, sí. Pero realmente me es confía un poco su territorio totalmente, y su ciudad. es una broma. Sí. A priori era difícil, ¿no? Que desde Barcelona se pudiera conectar también Sí. con el territorio que trabaja esta marca y hacer, bueno, pues campañas en las que el héroe no es el producto, sino es la afición, es la gente. Cuéntanos. Mira, la verdad es que también me encantan estos retos porque al final es lo que encontrar este punto de vista un poco de la marca y hacerlo, pues como dices tú, no siendo un gato, no siendo de Madrid, yo creo que es muy retador, pero al mismo tiempo creo a priori y a toro pasado ahora ya, que también era muy necesario. Es verdad que desde fuera ves muchos valores de la ciudad y de la actitud que de alguna manera nosotros desde Barcelona o desde cualquier otra parte de España pues también alabamos y vemos que son buenísimos, ¿no? Y que tienen muchísimo valor y que les dan mucho empuje a la marca y a la gente, ¿no? Y creo que esto un poco es lo que hemos trasladado o hemos querido trasladar y ha sido un valor, creo, dárselo desde nuestro punto de vista, desde fuera, ¿no? Le hemos dado valor a cosas que quizá ellos lo tienen ya, lo que dicen los americanos, ¿no? You take it for granted, ¿no? Esto ya tienen asumido como normalizado y nosotros desde fuera le ves valor a esta parte de actitud mucho más... o sea, que no tienen ningún miedo a nada, se lanzan a todo, creen que todo es posible, son mucho más optimistas, ¿no? Yo creo que aquí este punto más catalán de frenarte, de ser más precavido, del seny, y ellos pues de alguna manera nos enseñan que muchas veces tienes que tirar para adelante y meterle caña sin muchas veces tenerlo perfecto, ¿no? El hecho mejor que perfecto creo que también va mucho con su actitud. Y empezamos pues con un inicio mucho más de un trayectorio mucho más quizá genérico del mundo de las cervezas, que era el encuentro, ¿no? Con la vida es más vida cuando nos encontramos. Y ahora pues creo que ha habido una evolución porque la ciudad y la marca yo creo que también está evolucionando y transmitir toda esta parte de cosmopolitismo, de calidad que tiene la marca, de modernidad que puede tener, porque al final siempre habíamos tendido a un Madrid mucho más castizo durante una primera época de trabajo y ahora estamos mirando a toda esta otra parte que es verdad que cada vez que vamos nos sorprendemos de la cantidad de restaurantes que abren, de la cantidad de negocios, de cómo fluye todo, del power un poco que hay en positivo, y creo que la marca también lo tiene dentro y de alguna manera ya eran líderes, lo que faltaba es que se sintiesen líderes y creo que estamos pues trabajando en este enfoque, ¿no? En la grandeza que tiene la marca
y cómo transmitimos pues a nivel de visuales otra vez, ¿no? El mundo visual tan importante en este caso para reconectar con la juventud, ¿no? Que ya no la veas como la marca que siempre está, sino darle valor a esta marca, porque la tiene a nivel de calidad, a nivel de sabor, a nivel de innovación, la tiene en muchos aspectos, ¿no? Y creo que aquí teníamos que incidir mucho más y ahora es este viaje, ¿no? Que estamos haciendo bueno, que apetece mucho porque estamos ahora en este inicio de esta segunda parte, ¿no? Mola. Sí, sí. Relación. Bueno, podemos hablar de un montón de marcas que a mí me flipan. Carbonell, lo que hiciste es un Carbonell me flipa. Decathlon, hay un montón de campañas buenísimas. Bueno, La verdad es que hay un recuerdo muy bonito en la agencia porque fue uno de los trabajos en los que más estuvo Nacho en Ginestra al inicio y la verdad es que le dio una pátina también de marca, pasar de ser un convenience, un aceite más a dar valor y así a dar valor un poco a la cocina de este país, ¿no? A elevarlo mucho más. Yo creo que esto es algo que nos encanta hacer, ¿no? De alguna manera dejar de hablar de producto y de algo mucho más pequeño a priori o más cotidiano o darle valor desde allí, ¿no? Pero elevar siempre un poco las marcas, ¿no? Y que la gente las sienta como más suyas, ¿no? Total. Hay un montón de marcas y un montón de campañas. Yo creo que quizás yo no soy ningún experto, pero sí que tienen algo en común. Yo detecto ese sello, y Rosas o ese sello, Isaac y su equipo, en el que lo que decías, ¿no? Transformas esas marcas a través de la emoción, pero bien trabajada, ¿no? O sea, se nota que hay una historia que te llega, que te atrapa. Las pelis te atrapan realmente. Bueno, pues me alegro mucho. Es lo que intentamos hacer siempre. Al final es verdad que hay algo en común que yo también siento porque, bueno, cuando va pasando el tiempo y analizas, es verdad que intentamos siempre que cada marca tenga su voz, que sean muy diferenciadas. Pero es verdad que la gente a veces hay un estilo detrás o una manera de hacer que sin querer queda, porque al final somos personas, hay subjetividad en todo y hay unos filtros que somos nosotros, ¿no? Sin querer. Y sí que creo que muchas veces hay un punto en común en muchas de ellas que hemos sacado que es el orgullo. El orgullo de lo que son, ¿no? Cada una de las marcas o de lo que pretenden, ¿no? De la misión que tienen cada una de estas marcas en su territorio concreto, en su categoría. Pero creo que de muchas de ellas despertamos este orgullo ya no solo hacia los consumidores y que se sientan parte de esa marca, que también, que al final es el último reto, pero también internamente, ¿no? Al final decimos muchas veces en la agencia que una marca, bueno, que la campaña inicial o el punto de vista que sacamos a los primeros a los que afecta es internamente. Y cuando lo sienten suyo, hostia, la campaña es súper poderosa porque ya no se frena, ya van todos a la una, ¿no? Internamente, y después cuando sale hacia afuera, cuando cualquier campaña, producción exterior, lo que sea que hagamos, terraza, da igual, dependiendo el Cupra Garage, lo que sea en cada una de las marcas, ya tiene un filtro, ¿no? Ya tiene y hay un sentimiento detrás, sí. Y yo creo que esto se intenta siempre y después, obviamente, en el cómo, la forma, esta parte emocional que dices que también es muy marca de la casa, ¿no? Hostia, si no emociona, no conecta, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que nos tiene que tocar a nosotros. Todo está hecho hoy en día, ¿no? El tema es que lo que tú hagas le des este punto más de emoción que de alguna manera llegue al corazoncito, ¿no? De la persona a la que quieres llegar. Total. Y ya para acabar este repaso de campañas, me gustaría que nos comentaras un poco esta última campaña de Netflix. Muy bien, sí. Que a nosotros nos ha flipado. Da pa' Netflix, ¿no? Da pa' Netflix. Cuéntanos alguna anécdota. Es una pieza larga, donde se tocan muchas cosas. ¿Cómo llega? ¿Cómo se ha trabajado? ¿Alguna curiosidad? Mira, ha sido un proyecto también, a ver, no voy a contar nada nuevo. Netflix es una marca que a todos nos interesa y nos encantaría trabajar algún día, y que llegase esta oportunidad ya fue un gustazo, porque fue un concurso, lo ganamos al final y no quedó allí, sino que seguimos trabajando porque fue un proyecto creativo, pues que bueno, lo típico que empiezas con un punto, pero por X razones pues tienes que seguir trabajando y seguimos. Y al final, pero sí que teníamos este concepto desde inicio, fue uno de los conceptos que presentamos ya en el concurso, y la verdad es que es trabajar con un cliente que entiende tanto de producción, de procesos creativos, de trabajar con gente que de alguna manera está intentando sacar un guión bueno
y encima tienen recursos y tanta gente alrededor de actores, de celebrities, etcétera, que bueno, es que es un lujazo. Claro. Y aunque bueno, no son presupuestos quizá como pueden ser una serie, obviamente, porque tampoco es esto, nos iba nos iba muy bien a nosotros porque primero no era un proyecto tan pequeño de una serie en concreto ni nada, sino que ya era reivindicar un 10º aniversario. Y aquí, pues bueno, también una vez más, los aniversarios muchas veces es una campaña encubierta de marca, ¿no? Uh-huh. Y esto nos encanta porque casi es un reposicionamiento o un posicionamiento, y aquí es un poco lo que intentamos, ¿no? Mostrar a la gente algo que ya sucedía, que es esta super conexión de una marca que pocas marcas tienen tanto engagement con el público como puede ser Netflix, ¿no? Y cómo sin darte cuenta te ha acompañado tanto que ya forma parte de tu día a día, ¿no? Y hacerlo pues desde un tipo de un estilo que realmente no es el que hacemos en general en la agencia. También fue una manera pues con el equipo que han estado aquí, pues tanto Paul, Sara, Iñaki, pues retándonos a sacar algo que no fuese lo común, ¿no? Lo que una pieza más audiovisual concreta de 1 minuto para que tocase emoción, sino hacerlo más pues al estilo Netflix, ¿no? Pues con un contenido, ¿no? Entrando en su mundo y intentando ser parte de él y que la gente lo viese como tal. Y después pues con mucha parte digital, con mucha parte social, que la gente pues pudiese también pues no solo ser unidireccional, sino también pues abrir una conversación, que es lo que intentamos muchas veces, ¿no? Que no se quede solo en un mensaje unidireccional. Yo siempre digo que la decisión más importante de tu vida que menos te tienes que pensar es la de tener hijos. Al menos es una definición que a mí me cuadra. ¿Cómo te ha cambiado en tu proceso creativo o en tu proceso vital el tener hijos? A ver, cambia muchísimo, es lo que dices tú. Es una decisión que, bueno, hay gente de todo, pero también en mi caso es casi sin pensarla, es algo que sentía que quería tenerlos y de alguna manera que creo que me complementaban muchísimo si algún día podía tenerlos y así ha sido, ¿no? Y siento que, bueno, que de repente dejas de ser tú el centro de todo. Y esto creo que es muy importante y muy necesario en muchos aspectos de la vida porque cada vez estamos en un mundo más, pues, del yo, ¿no? Egocéntrico, de qué me pasa a mí mirándote a ti en muchos puntos, ya no solo en el trabajo, sino más allá, ¿no? En relaciones familiares, de amistad, etcétera. Y esto dejas de darte importancia, dejas de ver que tú eres lo que merece la pena escuchar y te das cuenta de que hay otros puntos de vista, otros Los haces partícipe de... Sí, la verdad es que me gusta un montón, se lo enseño todo lo que hacemos. Y mira que soy de no enseñar nada en casa porque siempre, pues, bueno... Por separar. Sí, por separar un poco, ¿no? Es algo que creo que conseguí, estoy muy orgulloso de llegar y no hablar del tema, aunque yo lo lleve dentro, como te decía, pero ver que no pasa nada, está en mi interior, pero con ellos es otro tipo de compartir, porque es enseñarles y a ver cuál es su sensación inicial, les voy contando un poco el proceso, les cuento, la verdad es que muy en profundidad me los he llevado también a productoras, a ver los offlines, les he contado desde la agencia cómo sacamos ideas, lo han visto además, bueno, tanto mi pareja como yo, Elena como yo, pues somos creativos, con lo cual es algo que ven a menudo en casa. Claro. Y que les interesa y que son críticos. El punto crítico también creo que es bueno porque aunque no te quieran herir, tú ves lo que ha conectado más o menos porque ves cuando te lo piden volver a ver muchas veces, cuando te hablan de una marca o de otra y bueno, es que es muy gracioso porque te das cuenta de que sin decirlo, muy elegantemente, quizá lo han aprendido de mí que no lo digo, pero lo digo, ¿sabes? Pues te lo hacen saber, ¿no? ¿Cuál le ha gustado más o menos? Qué bueno. O sea, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de pequeño? Hostia. ¿Girona? ¿Tú eres de Girona, aunque tengas un nombre que parece sueco? Sí, aunque no te parezca, soy de Girona, sí. Totalmente. Buah. Pues no sé qué decirte de Iago ahora. Pues cuéntanos un poco como tu infancia. El colegio, ¿te gustaba lo que hacías? ¿Te gustaba...? Mira, recuerdo mucho que, o sea, quizá ya es por mi experiencia audiovisual con los años, pero sin darme cuenta de que recuerdo mucho unas fotos que mi padre disparaba muchas fotografías en casa. Nunca hicimos vídeo, creo que no tengo ningún vídeo ni mío, ni de mi hermana, ni de la familia, porque nunca tuvo
cámara de vídeo, pero sí que hacía muchísimas fotos. Y recuerdo un montón de Polaroids en casa que aún las tenemos, de mirarlas, de esa época, bueno, de cuando nací, de pequeño y tal. Y quizá no era tan pequeño como me preguntabas tú, pero sí que recuerdo un montón de momentos que no... Tengo duda de si lo recuerdo por las fotografías estas o porque porque realmente seguramente son por las fotos. Sí, sí, sí. Pero bueno, viajes que hicimos juntos, momentos con mi hermana, yo qué sé, inviernos en Andorra que te vas a esquiar, bueno, momentos muy familiares porque realmente había un montón de fotos pues con mi madre, con mi padre. Y tienes el link un poco y dijiste, hostia, aquí yo ya conecto que por qué me he querido dedicar a esto, por qué mi pasión va por aquí. A ver, sí que es verdad, aquí conecto mucho con todo este mundo visual porque la verdad es que en casa está lleno de fotografía en este aspecto. Y después también sí que tengo el recuerdo ya un poco más mayor con mi hermana de interesarnos mucho pues la publicidad en sí misma, ¿no? Ya de estar con el vídeo, con el VHS, con el beta. Nosotros en principio, porque elegimos beta erróneamente, que después todo fue VHS, pero me acuerdo de estar grabando un montón de anuncios en la tele. Y de verdad que creo que aún tengo Los grababais. la cinta. Sí, sí, estábamos esperando. Yo al lado, mi hermano me decía, ya. Y yo apretaba el rec y play, que tenías que hacerlo así en la época, Sí. y de ir grabando pues momentos, porque en la época pues salían buenos anuncios de ¿Los la grababais tele, porque os molaba? porque nos gustaba la música muchísimo. Pues recuerdo este mismo, el de una canción de John Lennon, de Instant Karma, la canción de Lennon cuando ya estuvo solo. Recuerdo la canción, obviamente, todos los covers que se hacían, los jingles, ¿no? Uh-huh. De la época de Cash, de Schweppes, bueno, un montón de campañas que de alguna manera pues nos encantaban visualmente, el concepto que había, la música, había algo allí que nos atraía mucho y creo que es algo en general que sucede mucho a esa edad, ¿no? Porque veo a mis hijos, no sé si es porque somos publicistas en casa o no, pero creo que se enganchan mucho, ¿no? Y se les quedan muchos conceptos, o sea que de repente te das cuenta del poder que tiene eso de atracción, ¿no? Pero en mi caso era pues un poco más porque que los grabes es que ya hay algo más que te gusta ahí, ¿no? Y que, joder. Pero curiosamente después, cuando me puse a estudiar ya carrera, pues tuve la duda de irme más hacia periodismo, ¿no? Porque pensaba que había más libertad a nivel de poderte expresar, de poder crear mundos, ¿no? De poder tener tu voz, ¿no? Y después me di cuenta, o al menos yo entendí que yo no me expresaría tan bien allí, que hubiese sido un mal sueño y que prefiero leérmelo ahora, pero estar trabajando en algo que creo que me da mucha más libertad o que mucho más afín a mi manera de ser, ¿no? Total, total, total. Si hablamos de premios, yo creo que te han dado premios muy buenos y varios, ¿no? Desde el mejor creativo, desde un Kant, premio, el gran premio de la eficacia, etcétera, ¿no? Muchos premios. ¿Hay alguno en concreto que dije, hostia, este premio me hizo especial ilusión o este premio me marcó? A ver, en realidad, en general, me interesan hasta cierto punto los premios, ¿eh? Porque en el día en el que pasa, pues obviamente me hace mucha ilusión. Pero creo que es tan importante tu día a día y le doy tanto valor a lo que decías tú, a la cotidianidad, pero a la suerte que tengo de mi día a día en el trabajo y poderme dedicar a esto, que al final, hostia, si se reconoce, pues me hace obviamente mucha ilusión por mí y por el equipo, porque al final la agencia tiene más reconocimiento, suena más, los clientes te ven y pueden llegar más proyectos. Sobre todo es más por eso que por el premio en sí. Y si te tengo que decir algún premio, quizá es este que comentabas del Gran Premio de la Eficacia por Cupra, porque creo que al final es lo que en toda la vida quieres hacer y se reconoce pues en este trabajo, que es verdad que han habido muchos a los que le tengo muchísimo cariño, pero este es como muy completo, ¿no? Al final tiene pues todo lo que siempre un creativo quiere, pues que tenga una calidad artística y creativa elevada, que tenga un nivel de engagement y de eficacia probado, que el cliente se sienta muy orgulloso de ellos, muy partícipe y que al final sea unánime, al final me acuerdo ese día que era muy bonito, la gente te decía pues que no hubo duda, ¿no? En este premio, que era muy unánime, con lo cual esto hace mucha ilusión porque es el reconocimiento de tu sector, ¿no? Y de la gente que también está cada día peleando para hacer también el mejor trabajo, ¿no? Total. En vuestros proyectos, una parte
que es cuando se materializa una parte importante de la campaña, es el spot, ¿no? Los rodajes. Los realizadores y realizadoras que al final tienen que seguir con todo ese trabajo que lleváis hecho, y no solo seguir, sino entenderlo y potenciarlo, ¿no? ¿Cómo detectas ese realizador o realizadora y dices, este es el que... Bueno, esto me encanta. Es la parte del trabajo también, porque en la agencia hay una peculiaridad que no sé si pasa en muchas veces, pero nosotros lo tenemos metido así, que es que el departamento de producción está dentro del departamento creativo. Con lo cual, a no ser que nos saltemos procesos, que pasa, que tengamos prisas, que estamos todos liados en distintos proyectos, la intención siempre es que haya una parte muy... una preproducción que yo creo que es ultra importante y estoy seguro que más, cuando te la podemos dar siempre, pero que la puedas profundizar. Y en prepro entiendo yo también pues quién va a ser la persona que va a dirigir pues la campaña, el spot, el proyecto que tengas delante, ¿no? Y aquí hay mucha charla y mucha discusión con el departamento de producción y creativos. Y la verdad es que abrimos y es el momento más interesante de entender, imaginarte si esa persona, si esa directora o director va a conseguir plasmar o mejorar lo que tienes tú, porque hay proyectos en los que lo tienes muy claro y no quieres cambiar nada. Y aquí tienes que ser honesto con el director y decir, ostras, quiero que sea esto porque siento que por lo que conozco la marca y por los valores, tal. No significa que no le des espacio, obviamente. Yo creo que somos ultra abiertos en esto y dejamos el espacio para que tal. Pero en general yo creo que siempre queremos que nos aporte y que nos rompa un poco la cabeza la parte de realización. Y aquí es cuando es lo bonito, ¿no? Es intentar imaginarte si esa persona... Estamos hablando de lo mismo cuando queremos algo nuevo, estamos hablando de lo mismo cuando queremos algo muy transgresor o cuando queremos algo que sea muy timeless, o cuando, ¿sabes? Hay varios aspectos en los que tú intuyes ya por esta primera charla con él o con ella que va a encajar o no, ¿no? Y después también está la experiencia de lo que has vivido tú. Muchas veces es verdad que un reel es difícil porque los creativos nos vamos mucho a la idea, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Es que esta idea es muy mala, ¿no? Intentar olvidarte de esa idea y de cómo... No jugar el reel por la idea. Es dificilísimo. Lo intentamos de verdad con todas nuestras ganas, pero cuesta y a veces porque cuesta esto, pero también te digo que me da muchas pistas el reel, la decisión de reel que ha tomado un director, porque al final hay cosas que no las tienes que poner. Ya sé que lo sabes hacer, pero a tu altura y a tu nivel no hace falta que me lo enseñes. Enséñame tu criterio, que allí yo creo que un poco es lo que a veces cuesta encontrarlo, ¿no? Porque ves, por estas ganas de enseñarlo todo, pues lo ves todo igual que pasa, ya así en plan transparencia. Y cuando el Director's Cut muchas veces es todo, ¿sabes? Y dices, no tiene por qué ser todo, tiene que ser lo mejor, ¿sabes? Lo que mejor cuente la idea. Y a veces la idea, pues bueno, pasa también con dirección de arte, que se olvidan de la idea y es que esto es muy bonito. A veces está bien porque te hace pensar, ¿no? Pero a veces que se pierde pues la narrativa, ¿no? Hacia dónde vas. Uh-huh. Y ahí es donde, bueno, es muy bonito entrar porque es parte de un proceso vivo, una idea y tienes que estar hasta el final y es lo que nos encanta, ¿no? Uh-huh. Y las productoras que también a la hora de decidir, ¿no? Porque el realizador muchas veces va vinculado solo a una productora, pero cada vez más y cada vez hay mucho y muy buen talento de fuera que trabaja con varias productoras, o sea que ya no hay un vínculo directo realizador-productora. ¿Qué papel, qué peso le dais a las productoras? ¿O cómo es vuestro proceso también de confianza en ellas? A ver, pues muchísimo, honestamente yo creo que es verdad que hay una parte, nosotros pocas veces llamamos a una productora sin un nombre de director en la boca, llamamos ya sabiendo lo que queremos, no tanto preguntando, ¿no? Pero dicho esto, sí que es verdad que la confianza y la relación con el productor, nosotros es súper importante, porque es verdad que al final, ostras, una productora pues te da una parte de confianza que es muy importante, que muchas veces incluso hemos pensado, ostras, este director que es el mejor con esta productora, porque tenemos el conocimiento, hemos trabajado mucho y hay mucha confianza, ¿no? Y sí que creo que aquí pues los productores sois imprescindibles porque... Bueno, hay muchos tipos de productores y maneras y yo creo que depende también del proyecto que tienes, pues hay algunos que son más, que se enfocan más o que entran más en la parte creativa con el director, que has peloteado muchas veces en varios temas de planos, de
de enfoque de dirección, de postproducción, de lo que sea, y en cambio hay otros que también pues tienen una parte más humana que también te ayuda, otra parte más de estilismo, o sea, hay muchas variables vuestras que también yo creo que dependiendo del proyecto, pues el match es muy importante. Yo la verdad es que sí que me parece bien que puedan estar freelance, pero que se rompan estas relaciones creo que sería una pena, porque yo creo que no es solo el director, que aportáis mucho. Aquí. Yo creo que es para nosotros, al menos como agencia, es un factor importante. ¿Cómo ves un poco cómo ves el futuro de las productoras en un contexto bastante convulso actual? Ya no solo de rentabilidad, sino también de lo que nos viene en el futuro, de las nuevas maneras de grabar, de las nuevas posibilidades técnicas, de la velocidad en la que se tienen que entregar las cosas. Bueno, podría decir muchas cosas desde mi punto de vista, ¿no? Pues Pero viene una locura encima. ¿Cómo, desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué consejo, qué dirección dirías a las productoras para que sigan siendo relevantes? Pues mira, yo creo, a ver, desde la humildad absoluta y sin saber lo que va a pasar, porque creo que las agencias también llega esta revolución distinta, porque es verdad que, bueno, por lo que estamos viendo a nivel de IA audiovisualmente, pues es una pasada lo que está cambiando y lo que cambiará en poco tiempo. Pero sí que creo que hay dos puntos importantes. Por un lado es el tema de abrazarlo como herramienta. O sea, yo creo que pasará, no lo podemos evitar, ¿no? No poner puertas al campo es absurdo. Yo creo que pasará, hay que abrazarlo, pero sí que creo que vosotros tenéis algo muy importante que es esta parte cualitativa de valor desde arriba, que también las agencias creo que no lo podemos perder. La parte estratégica, la parte de mirada, ¿no? La parte de cómo enfocar una producción y tener un punto de vista con un treatment que yo creo que lo podéis seguir haciendo y tenéis que seguir haciendo a la larga, porque al final vuelvo al inicio de lo que decías, ¿no? Somos un equipo y cuando hablo de equipo ya no hablo solo de la gente que tengo en la agencia, sino hablo de cliente y hablo de productora. Somos partners todos en esto, no se puede obviar esta parte, con lo cual podéis dar mucho valor añadido y podréis dar mucho valor añadido, creo, desde una mirada, desde un punto de vista de, al final, las historias se pueden contar, no es una historia, lo sabemos, se puede contar de muchas maneras, ¿no? El cómo siempre marca la diferencia, ¿no? Las decisiones que has tomado a nivel de personajes, a nivel de narrativa, a nivel de puntos de vista, siempre hay muchas miradas que te sorprenden, ¿no? Y creo que esto, una IA, pues por sí sola no podrá hacerlo. Tienen que haber las preguntas previas, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y lo que podemos dar de valor. Los que más valor den en este aspecto creo que son los que van a seguir creciendo y existiendo, ¿no? De alguna manera. Es Darwin, ¿no? Y nos pasa igual con nosotros, ¿no? Los que no den valor, pues quizás es verdad que se van a ir transformando y van a ser pues un poco más convenience, ¿no? Yo creo que me gustaría pensar que las productoras no tienen que entrar en ese punto como algo que podemos hacer nosotros por sí solos. Yeah. ¿Te ves rodando un spot 100% detrás de una pantalla sin tocar una cámara? Sí. Creo que puede pasar, ¿eh? Sí, sí. Honestamente creo... He visto esta semana ya de Liquid Death, sí, que ha hecho, encima lo han hecho desde Google, he visto. Veo el creativo de Google, ¿no? Y obviamente puedes mejorar cosas, te pondrías exquisito y estupendo. Pero bueno, nosotros no, porque somos ojo crítico, claro, pero la gente... Tú lo pones en casa y lo enseñas a alguien y realmente es una pieza que tiene mucho enfoque. O sea, aquí es verdad que esta parte, yo lo veo en nosotros, que siempre hemos querido montar, hacemos muchas maquetas y tal. Hay una intención de meternos desde lo positivo en vuestro terreno para entender, para explicar mejor y para emocionar más al final, ¿no? Yo repito, creo que lo podremos hacer nosotros solos, pero creo que vosotros vais a dar el factor de valor añadido, ¿no? Pero sí que es verdad que veo que puede pasar. Lo que me gustaría es que pasase con una mirada detrás de alguien que lo pueda mejorar, ¿no? Que pueda darle un ángulo aún mejor, ¿no? El tema es todo... Hablábamos un día también con otro productor, todos los cambios que pueden haber... Porque habrá ruedas y ruedas. Sí. Y no puedes tener la lámpara del claro, fondo, y tienes que centrarte mucho y pide un nivel de concentración que en el fondo creo que es muy bueno para todos, porque después tenemos un multitasking impresionante, clientes nosotros y vosotros.
conseguir este nivel de concentración en el momento, creo que es bueno no perderlo y dejarlo en ese punto, porque si no después, obviamente, puedes cambiarlo todo, pero se puede eternizar y realmente cuando el overthinking también acaba matando las ideas. El querer que todo sea perfecto, que todo sea correcto, es horroroso. Acaba siendo una mierda, ¿no? Yo creo que hay que proteger esta parte de intuición, de momento de chispa que sucede en el rodaje, pues quizá pues detrás de una cámara, ¿no? Aunque sea una pena no poder ir a rodar y sentirlo. Total. Creo que esto es verdad que es una... Será un lujo que nos tomaremos de vez en cuando, Sí, sí. Bueno, es que se ha hecho de verdad, ¿no? Diremos. Exacto, hostia. ¿Qué pasa? Pero Será un valor, ¿eh? Total. Ojalá que sea así. ahora has hablado de intuición, ¿no? Creo que has comentado alguna vez que cuando no hay guías o cuando no hay caminos claros, te gusta guiarte por esa intuición. ¿Recuerdas algún proyecto que dijiste, aquí hice caso a mi intuición y funcionó? La verdad es que muchos, ¿eh? O sea, la intuición la escucho muchísimo porque al final es verdad que hay una parte de... O sea, la intuición bien entendida, no es en plan se me ha ocurrido algo y lo tengo y es, yo qué sé, artista, ¿no? Ya. De la vida. Y yo creo que no es tanto este punto más superficial, sino más, hostia, entender la intuición, pues porque yo me conozco, creo que tengo un punto de psicología, pues, de piel, pues que de piel fina en este aspecto que noto y puedo meterme en la piel de otros y es algo que creo que lo he aplicado mucho en mi trabajo y creo que es muy importante para que no todo sea igual y no todo sea desde el lío, ¿no? Ya. Lo que decía al inicio, creo que es bueno meterse en la piel de otro y tal. Y aquí la intuición tiene un papel muy importante porque si no es verdad que puedes tener muchos datos, todo te lleva hacia un lado. Pero si tú sientes que hay algo que no acaba de conectar, creo que es bueno que lo digas y lo compartas con tu equipo y con tu cliente, porque al final tú notas los proyectos, notas incluso una palabra, un post, un proyecto, cualquier cosa que hagas que no viene desde la autenticidad y que está demasiado pensada. Yo creo que hoy en día, acostumbrados a la cantidad de contenidos que nos dan cada vez más frescos y más novedosos, notas que hay algo excesivamente pensado. Y aquí creo que es un mal que muchas veces entramos en publicidad, ¿no? Por no querer decir nada mal, por todo. Yo creo que la intuición, ya te digo, la he seguido en casi toda mi carrera publicitaria y la tengo ahí siempre como algo importante a lo que escuchar. Qué bueno, qué bueno. Ahora ya que ya tienes unos años y de trabajo, Gran viejo. Yo trabajo todavía. te está escuchando un chaval o una chica joven que acaba de entrar en una agencia, es su primera agencia, entra con esa emoción de wow, no voy a hacer aquí Bonito, el sí, último sí, anuncio sí. de Coca-Cola, ¿no? ¿Qué consejo le darías para que realmente pueda hacer algo de verdad bueno, ¿no? A ver, me encantaría estarme un buen rato charlando con todos ellos porque la verdad es que aprenden mucho de lo que dices y tú te sueltas mucho con ellos y yo aprendo mucho también de su Visión, ¿no? visión, de su inexperiencia, ¿no? Hace años hicimos una campaña que se llamaba Rookies, de novatos para Audi, que era una campaña que hablaba del Barça y del Madrid cuando Audi patrocinaba a ambos. Y la verdad es que el mensaje que lanzábamos ahí era que nunca dejases de ser un novato, ¿no? Y yo creo que este un poco es lo que le diría, todo el valor que tiene, no creerte que ya lo sabes todo, no pensar en exceso, bueno, es que el cliente va a decir tal. Hostia, jugar a ser creativo, jugar a ser estratégico, jugar a pensar que lo que tienes delante, la idea que tienes que pensar de alguna manera para ese proyecto, pues tiene que ser la mejor, tiene que ser la más divertida, tiene que competir, porque al final compites con todo, pero tomártelo desde lo divertido, desde el juego, desde el reto, desde la competición, pero en positivo. Porque es verdad que la vida te va a dar muchos palos a nivel profesional y tienes que de alguna manera recuperarte constantemente. Y es verdad que a veces me dicen, hostia, es que eres un flipado de esto, ¿no? O que estás todo el día excesivamente optimista con algo, o positivo más que optimista. Pero sí que es verdad que creo que es necesario estar con esta actitud
de pensar que si no es esta idea, es otra. Somos creativos, podemos sacar otra idea. El tema es que te pueda el proceso, te pueda la profesión, o te pueda la tensión mundial de todo, de que todo va mal, de que los proyectos no salen, porque entonces sí que entras en una espiral de que ya no lo das todo, ¿no? De que ya no te crees que no va a salir, te pones más negativo y creo que esto no hay que entrar ahí, intentarlo al menos. Y hablando ahora así también del futuro, ¿crees que también, lógicamente la IA está en boca de todos y sabemos que va a cambiar muchas cosas, pero quitando un poco la IA de la ecuación, o al menos del centro, em, ¿crees que el trabajo de las agencias va a cambiar sustancialmente en los próximos años o esencialmente va a seguir igual? A ver, yo creo que va a cambiar y sigue cambiando desde lleva mucho tiempo. Es verdad que esta revolución, pues todo el rato estamos hablando de que va a cambiarlo todo, pero es que yo me acuerdo que desde que empecé va a cambiar todo, ¿no? Todo va a cambiar Y todo siempre, va a ¿no? cambiar siempre. Yo creo que hay que disfrutar del cambio y surfearlo un poco y disfrutarlo. Y sí, sí que va a cambiar, pero creo que va a cambiar el proceso, va a cambiar la manera en cómo trabajamos seguramente. O sea, tengo ganas de que adaptarnos constantemente y hay que hacerlo porque si no es verdad que te quedas en lo que fue o en lo que podía haber sido. Pero lo que creo que no va a cambiar es esta conexión real y cada vez más honesta de las marcas con las personas. Yo creo que aquí tenemos trabajo para muchos años de maneras distintas, ¿no? Pero creo que hay que hacerlo pues desde cada vez más hablando desde lo que interesa a la gente, no lo que nos interesa a nosotros como marcas, entendido, no hablando de mi libro, sino de haciéndolo de una manera mucho más orgánica, obviamente, pero si pienso en la IA va a cambiar el proceso. Ujú. Espero y creo que no va a cambiar el fin, ¿no? Esta conexión, porque al final tú quieres ser parte de algo, ¿no? Y es lo que las marcas anhelan, ¿no? Ujú. Dicho hablar de mi libro, sé que te gusta leer. Quizás no te puedes leer todos los libros que te gusta Compro leer. más de los que leo, muchos más. Recomiéndanos un libro que digas, a lo mejor no es de creatividad Bueno, ni de mira, no, no. publicidad, pero que digas, hostia, este libro es el que me gusta recomendar a la gente. A O que me ver, gustaría o que a mí me marcó. mira, hay un libro que me he leído no hace mucho, que supongo que me lo tenía que haber leído hace muchos años. Bueno, hay dos libros, uno que me encantó de joven, que es La insoportable levedad del ser, de Kundera, que la verdad es que me encantó y noté pues una parte emocional bueno, siempre lo he tenido ahí como uno de los libros que me han marcado más. Bueno, hay tres. Después hay otro que es El guardián entre el centeno, Ujú. también otro clásico de juventud, pero reconozco que ha sido un libro que lo he llevado siempre encima y que me ha ayudado porque es esta parte de la adolescencia que siempre le veo pues un punto al que volver siempre. Bueno, lo veo que es muy interesante, muy emocionalmente muy, muy fuerte, porque no sabes qué pito tocas, estás arriba y abajo, es una montaña rusa y creo que ahí te formas mucho como persona y el primer amor, hay muchas cosas muy intensas, ¿no? Y me encanta porque Ujú. creo que ambos libros tocan un poco ahora que lo pienso, estas dos patas, ¿no? Y después hay uno que me he leído hace poco que me ha encantado, que es A sangre fría, de Capote, que es este que te decía que quizá me lo tenía que haber leído hace muchos años, pero que en el fondo hostia, es una manera de relatar, bueno, ya lo llevo más a nuestro mundo, ¿no? Cómo contar una historia que al final es un hecho real, periodístico, contarlo de una manera narrativa, que hacerlo casi ficcionarlo, hacer que parezca ficción algo que ha sido real y emocionarte de una manera, un asesinato que te lo puedo contar en una página, ¿no? En un periódico, pues cómo te cuenta el antes, el después y el durante, cómo va pasando de épocas y ves el proceso que viven tanto la familia como los criminales y es increíble, me ha alucinado. Qué bueno. Y ya para acabar, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos? Creativo, realizador, quien sea, pensador, abierto a todo. A ver, Sí, que te daría mira, ilusión saber siempre me más. ha inspirado mucho la música, en este caso, y me fascina pues esto, cómo piensan las canciones, ¿no? En su momento los músicos. Te diría muchos, pero creo que quizá un poco para hacerlo ya en castellano y tal, me encantaría que entrevistases a Jota de Los Planetas. Sería un Mm, lujazo ver cuál es su pensamiento, su racional detrás de muchas de ellas. Muchas ya las conozco, pero creo que consigue algo que intentamos muchas veces en publicidad, que es ser muy simple,
muy claro en sus mensajes, muy emocional, muy directo, pero al mismo tiempo muy intenso, ¿no? Y que es, bueno, el simplificar, ¿no? Es nuestro gran trabajo. A veces parece que era fácil, pero de decirlo tan simple es muy difícil, ¿no? Y él creo que lo consigue, o lo ha conseguido a lo largo de su carrera. Creo que sería muy guay verle aquí. Qué guay, pues bueno, lo vamos a intentar. Es un reto. Sí. Bueno, pues nada, Isaac, muchas gracias. ¿Te ha quedado algo en el tintero que quieras contar? He estado muy a gusto, Sí, la verdad. qué bien, gracias. Muchas gracias a vosotros también.